Seguro que te suena el caso de entrar en una página web y que te salga un mensaje que te diga ¿le puedo ayudar? Ese podría ser un ejemplo de lo que denominamos chatbots. O igual también le suena esto de «Hey Google, buenas tardes». Hola, nada mejor que echarse unas risas por la tarde. ¿Quieres oír un chiste? Este sistema de comunicación entre organizaciones y personas es una realidad hace años que va cogiendo forma humana de cara al futuro. ¿Se está deshumanizando el servicio y la atención al cliente? ¿O por el contrario, la inteligencia artificial hace que cada vez sea más cercana? Hoy contamos con Adrián Listo Quílez, gerente de tecnología cognitiva del equipo y grupo consultor Encimas, especializado en este tipo de inteligencia artificial. Con él conocerás un poco más sobre este sistema de comunicación entre empresas y el cliente que va mucho más allá del escenario digital, los chatbots. Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes. En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a la respuesta inmediata de las empresas a través de diferentes plataformas. ¿Les ha pasado entrar en una página web y que se abra de pronto un mensaje directo que dice «¿Le puedo ayudar?» Ese podría ser un ejemplo de lo que se denomina un chatbot. Hoy contamos con Adrián Listo Quílez, gerente de tecnología cognitiva del grupo asesor de Encimas, especializado en este tipo de inteligencia artificial. Hola, Adrián. ¿Qué tal, Raquel? Hola, buenos días. Un placer ¿Cómo te poder encuentras? compartir este ratito con vosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, estoy trabajando en casa. Ya sabes que ahora el teletrabajo es lo que toca, pero bueno, mira, gracias al desarrollo de las tecnologías, pues esto es posible e incluso agradable. Estoy convencida de que una persona tecnológica como tú tiene que ser hasta fácil y, como dices, agradable. Claro, qué menos, ¿no? Adrián, cuéntanos un poquito así por encima para quienes puedan estar pensando, chatbot, ¿esto qué es? Porque probablemente estoy convencida de que todos, absolutamente todos ya nos hemos enfrentado a ello, pero quizá no sabemos ni lo sabemos identificar. Cuéntanos qué son los chatbots. Claro, muy bien. Bueno, pues de hecho, chatbot, la palabra chatbot proviene de la combinación de chat y bot, que bot es una reducción de la palabra robot. Evidentemente, es una palabra como curiosidad, si no recuerdo mal, viene de la palabra robot, viene de una palabra checa, de una obra de teatro de 1920 que significa trabajo duro. Los robots, pues bueno, ya los conocemos, pues todos hemos visto robots construyendo coches, ¿no?, en fábricas, y hoy por hoy pues hemos podido traer esta automatización de tareas a pues los ordenadores, digamos, o la navegación web, o pues las comunicaciones en las apps de los móviles, etcétera. Entonces, un chatbot no deja de ser un sistema o una forma de automatizar algunas tareas a través de un chat, de ahí la combinación de chatbot, ¿no? Y normalmente esto tiene la forma de esa ventanita de chat, como comentabas tú, ¿no?, que vemos muchas veces en las páginas web, que nos puede recordar pues a esa ventanita de chat de WhatsApp o de Facebook Messenger, etcétera. Básicamente eso es un chatbot. Podríamos decir que, bueno, ya esto está en funcionamiento en muchísimas plataformas. A veces podemos escribir un chat de WhatsApp, por ejemplo, a un WhatsApp de empresa, y automáticamente nos encontramos con una respuesta. Esto sería también producto del chatbot, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, bueno, como os decía, chatbot es automatizar a través de un chat. Hoy en día, seguro que todos conocéis lo que se llama IVR, que es la típica tecnología que llamas por teléfono y te sale un contestador automático y te dice, por favor, para contactar con taller, pulse 1, para contactar con ventas, 2. Sí. Hoy por hoy hay chatbots que pueden hacer este tipo de atención tan sencillita a través como de lo que denominamos un árbol simple de decisión, ¿vale? Pero en general, hoy por hoy, cuando hablamos de chatbot, y estos últimos años se ha puesto muy de moda los términos inteligencia artificial, cognitive o sistemas cognitivos. De hecho, pues a mí me has presentado como gerente o arquitecto de soluciones cognitivas en Enzyme, que es la empresa desde la que presto servicios. Y hoy por hoy, cuando hablamos de un chatbot en condiciones, profesional, bien montado,
siempre se da por hecho que detrás hay algoritmos de inteligencia artificial y, en particular, lo que llamamos sistemas cognitivos. Y esto, en particular, no es tanto por la parte de que luego esto automatice cosas, como se automatizan pedidos o algunas acciones cuando navegamos por la web, sino porque la novedad que introduce o la disrupción tecnológica que introduce es que esto nos permite comunicarnos con la máquina, con el ordenador, a través de lenguaje natural. Por eso hay un término que últimamente está muy en boga, que es el concepto de procesamiento de lenguaje natural, o NLP en inglés, que es lo que dota de esta nueva capacidad, de esta naturalidad a este canal que permite simular interacciones con una máquina como harías con un humano. De hecho, son capaces de detectar hasta el sarcasmo. Sí, bueno, sí y no. Mira, tiene gracia que digas esto porque estos algoritmos de procesamiento de lenguaje natural son muy buenos detectando la intención del usuario. Es decir, pueden detectar, por ejemplo, en un chatbot, ¿no?, que ponías, entramos a una web, incluso aunque el usuario lo pregunte de formas muy distintas, es capaz de separar muy bien cuando el usuario quiere preguntar, por ejemplo, cuál es vuestro horario de atención comercial, o dónde está mi pedido, o repartís en Ceuta y Melilla, o cuál es la contraseña de wifi de la sala 3, ¿vale? En cambio, lo que les cuesta un poco más es precisamente los dobles sentidos o los sarcasmos. A veces sí, si los programas adecuadamente, y sobre todo son buenos, o hay unas otras funcionalidades, ¿no?, dentro del ecosistema de funcionalidades cognitivas, que es detectar, por ejemplo, el sentimiento, ¿vale? Podemos detectar en función de las palabras o combinación de algunas palabras el estado de ánimo de un usuario, o incluso, por ejemplo, analizar pues un perfil de publicaciones en redes sociales e inferir un perfil de personalidad del usuario. Pero claro, si en un momento dado, por ejemplo, en un canal de reclamaciones, ¿no?, llevas un rato presentando una reclamación a través de un chatbot y de repente le dices, pues vaya, sí que eres bueno, muchas gracias, pues existe un riesgo de que entienda que se lo digas en serio, ¿no? Y te conteste, pues gracias, es un placer atenderte, etcétera, cuando no siempre esa es la intención. Ahora que lo dices, me acuerdo porque estoy convencida de que muchas personas han pasado por ese momento en el que hablan precisamente para reclamar. Claro. Y empiezas a demandar que te atienda alguien, ¿detectan el cabreo de una persona? Como digo, a ver, sí se puede, aquí, claro, depende del nivel de complejidad que quieras dar al sistema. Pero podría hacerse, sí, ¿no? O sea, ya las últimas tecnologías y la última innovación es ya acercarlos lo más posible. Sí, podría llegar a detectarse no solo por la combinación de palabras, que quizás sería la forma un poco más simple, sino también incluso por el tono, ¿no?, por la crispación, por el cambio de tono. Esto se puede volumen, se puede llegar a hacer. Sí, en cualquier caso, normalmente para situaciones de gestión de reclamaciones o algunos canales o puntos de contacto con un cliente final que pueden ser susceptibles o candidatos a, digamos, que es preferible que haya un contacto humano, normalmente se despriorizan, ¿no? Pero serían capaces de detectarlo incluso para pasarte con una persona en un momento. Sí, exacto, es que eso es lo que se suele hacer. De exacto, hecho, o sea, son útiles para detectar ese estado de ánimo del cliente en un momento determinado. Puede ser bastante útil para decir, oye, ahora necesitamos que le atienda a alguien. Exacto, efectivamente. El chatbot, digamos, es adecuado para lo que llamamos atención nivel 0, ¿no? O sea, la primera atención, el primer frente de preguntas frecuentes o preguntas facilitas en la web, etcétera. En algún momento dado, para algunas peticiones, bien porque requiera pues un trato personal o cuidadoso, ¿no?, para fidelizar al cliente y asegurar su satisfacción, pero también porque a lo mejor hay algún tipo de atención o soporte que sea compleja y que requiera una supervisión de un humano, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O porque directamente el usuario así lo solicite, o porque, por ejemplo, pues sea un usuario VIP, digamos, ¿no? Hay veces que interesa realmente que atienda a un agente humano, una persona, ¿no? Pero muchas veces, pues las preguntas frecuentes, y así lo denominamos, es muy eficiente para las empresas poder contratar un sistema automatizado que atienda este tipo de preguntas. Que se repiten muchas veces. Muchas ventajas, claro. Adrián, rápidamente, ¿cuándo llegaron los chatbots a la vida o al mundo empresarial y qué evolución han tenido? Porque creo que no son tan recientes. Exacto, es curiosa esa pregunta. Efectivamente, digamos que el concepto de chatbot más primitivo, en el sentido de una máquina que le hablas y es capaz de contestarte, se remonta a
diría que en torno a los años 60, creo, si no recuerdo mal, en la década de los años 60, se hizo una primera prueba que se llamaba ELISA, que permitía, era como una especie de psicóloga virtual, pero claro, lógicamente eso era una prueba de concepto, ¿no? Y poco a poco ha ido evolucionando más allá, ¿no? La inteligencia artificial pues ha pasado por algunos hitos, como por ejemplo, pues todos recordaréis el famoso encuentro entre Gary Kasparov y Deep Blue en el 90 y pico, 95, 96, donde ganó la inteligencia artificial. Recientemente, pues IBM Watson, por ejemplo, ganó el programa de Jeopardy. Hace poco Google ganó con AlphaGo, ganó al coreano, ¿no? En el juego de Go. Entonces, bueno, la inteligencia artificial va subiendo, ¿no? Los chatbots realmente que se puedan aplicar de forma funcional y que funcionen, que tengan buenos resultados, e insisto, chatbots sobre todo cognitivos, ¿eh? Como os decía, chatbots sencillitos tipo presione 1, 2 o 3, eso hace, pues diría que a lo mejor unos 10 años más o menos, 5 o 10 años que se ha visto algún caso aislado, pero es sobre todo con estos chatbots que permiten una conversación en lenguaje natural cuando los chatbots han despegado. Esto ha ocurrido sobre todo, diría, pues en los últimos 5 años aproximadamente, y en particular los últimos 2 años. Y si me permites un comentario muy rápido, hablamos de chatbots y todos pensamos en las ventanitas. Eso te iba a decir, ¿cuántos tipos existen? Claro, pero es que esta idea de automatizar el lenguaje natural, un canal de comunicación entre el humano y la máquina, no deja de ser una evolución de esta interfaz de comunicación. Si os acordáis, pues los más veteranos como yo, de jovencitos, pues llegamos a utilizar el MS-2, ¿no? O sea, los ordenadores estos que eran una pantalla negra donde tú tenías que aprenderte los comandos y escribirlos. De ahí pasamos a los sistemas operativos de Windows, etcétera, donde el sistema, con una interfaz gráfica más amigable, te ofrece un menú de opciones donde tú puedes explorar las opciones y seleccionar la que tú quieras. Ahora pasamos a un nuevo nivel, a un nuevo paradigma de comunicación, donde nos acercamos a lo que ocurre con un ser humano. Cuando tú llegas a un punto de venta y tienes un humano delante, le preguntas, no te tienes que aprender los comandos ni tienes que explorar necesariamente su catálogo, le preguntas y esa persona te atiende de forma personalizada. Nos acercamos hacia ese nivel de interacción, donde tú abres un chat, a través de WhatsApp o la interfaz que toque, y te comunicas el lenguaje natural con la máquina. Y no solo a través de chat, tenemos, por ejemplo, mail bots, donde nos comunicamos a través de correo electrónico, o tenemos voice bots, donde pues a través de una llamada de WhatsApp, ¿no? Llamada de teléfono de WhatsApp, podemos hablar con una máquina. También tenemos call bots, donde a través de un teléfono regular podemos llamar a una centralita y estamos hablando con un robot, digamos como el navegador de Google, ¿no? O Siri. Eso te iba a decir, o Alexa, o todos estos también son. ¿Perdón? Google, Siri, Alexa, todos estos también lo son. Son chatbots, sí, efectivamente. De hecho, antes, cuando has comentado lo de algunos de nuestros oyentes sabrán lo que es o no un chatbot, y quizá algunos de vosotros ya lo habréis probado, ¿no? Lo tendrán. Efectivamente, Siri, Google Assistant, Alexa, son chatbots, efectivamente. Lo que pasa es que normalmente cuando accedemos a un chatbot en una página web, digamos, es una inteligencia artificial estrecha, que se dice, es decir, están muy concentrados en un vertical de conocimiento, ¿no? Únicamente saben de los productos de esa tienda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o de ese servicio. En cambio, este tipo de chatbots, cuando escribes, o de voice bots o asistentes virtuales cuando les hablas por voz, claro, digamos, están soportados por grandes corporaciones detrás, con mucha gente, ¿no?, que los entrena con conocimiento generalizado, ¿no? Le puedes decir qué tiempo hará hoy y el sistema sabe dónde estás y te contesta, o le puedes decir cuál es no sé, en qué año nació Julia Roberts, ¿no? Le puedes o quién es el director de Microsoft, o lo que sea, ¿no? O quién es la más guapa del reino, como decía la madre de Blancanieves, también tendrá respuesta para eso. Sí, a veces sí, claro. Por ejemplo, los entrenan con pequeñas bromas o chistes o juegos de palabras, etcétera, cada vez más, ¿no? Y pueden entendernos y darnos, digamos, acceso a esta información más generalizada. Es una manera de humanizarlos. Son chatbots, son una forma de chatbot, claro. Es una manera de humanizarlos. ¿A qué te refieres, perdón? Darles ese tipo de conceptos más humanos, de chistes, de frases más hechas, puede ser una manera de humanizarlos un poco más.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, en muchos clientes nuestros hay veces que nos piden chatbots más ejecutivos, por decirlo de alguna manera, más formales, más serios, que recuerden un poco más a un tótem, ¿no? A un kiosco de estos que ahora ponen mucho en los locales de comida rápida, por ejemplo, ¿no? Que llegas ahí y le pides lo que quieres, ABC, y lo haces más rápido, ¿no? Pero hay veces que, por ejemplo, en chatbots de atención interna al propio empleado de las empresas, o donde, pues en algunos entornos médicos, bueno, en fin, donde se interesa un trato un poco más cercano con el usuario que interactúa con la máquina, se busca un lenguaje, la forma en la que contesta el chatbot, esas conversaciones se programan en un tono más formal o más informal, más relajado, con bromas. Podemos incluir, por ejemplo, emoticonos o emojis en las contestaciones, incluso pues vídeos, GIFs animados. Podemos incluir chistes, hay clientes que nos piden que el chatbot cuente chistes. Y podemos hacer más próxima o más natural, más humanizada la interacción, incluso también con el avatar. Habréis visto que muchas veces entras a un chatbot y hay una imagen, ¿no? Como un icono asociado al chatbot, ¿no? Que le da una mascotilla, un avatar, exacto. Un avatar sí que a veces puede ser, pues, puede tener forma de humano. Por ejemplo, todos conoceréis a Irene, este famoso chatbot de Renfe, que se puso en 2010 y poco. Y hay veces que pues son, por ejemplo, robots o, digamos, dibujitos un poco más parecido a un dibujo animado, ¿no? Que te aleja de la imagen de un humano de verdad. Nosotros, en general, recomendamos dejar claro al usuario, por transparencia, que quien le está atendiendo es un chatbot. Pero, curiosamente, enseguida nos acostumbramos con ese tipo de interfaz y la gente pues enseguida engancha, ¿no? y juega y sigue las conversaciones con los Adrián, nosotros nos siguen muchísimos emprendedores, empresarios, personas que tienen un proyecto adelante, que pueden estar preguntándose, ¿para qué me podría servir? ¿Qué ventajas me puedo ofrecer? Claro, es muy buena pregunta. Un chatbot se puede utilizar, digo chatbot generalmente, ya hemos hablado de mailbot, callbot, etcétera, ¿no? En general, nos permite automatizar tareas. Yo creo que donde está el mayor quick win, que decimos nosotros, o sea, la forma de conseguir el mayor retorno o el mayor impacto con el menor riesgo o menor inversión posible, es en automatizar tareas repetitivas de bajo valor. Por ejemplo, claro, esto se puede aplicar tanto en una página web, como decías tú, en un canal de WhatsApp, Facebook Messenger, etcétera, pensando en páginas web de e-commerce, pero también de prestación de servicios, pues tipo, por ejemplo, las típicas preguntas frecuentes, ¿no? Que te decía antes, del horario comercial, tenéis este tipo de producto, a dónde repartís, etcétera. Claro, esto no solo alivia, por ejemplo, la carga de trabajo de agentes humanos, que finalmente son preguntas muy sencillas que no tienen mucho valor en sí mismo, no requiere de mucha cualificación contestar, y no solo le ahorra ese coste a la empresa, sino que al cliente final le das la oportunidad de ser atendido 24 horas al día, 365 días al año, de forma inmediata. Y siempre el chatbot nunca está cansado, nunca está de mal humor, nunca está de lunes, siempre contesta con la mejor respuesta que negocio ha decidido marcar, etcétera, ¿no? Entonces puede potenciar y mejorar la satisfacción del usuario, pero no solo en páginas web de e-commerce o de lo que sea, ¿no? Sino también, por ejemplo, en páginas web internas, en lo que llamamos intranets de empresas. Se puede aplicar en muchísimos ámbitos, también en ámbito industrial. Por ejemplo, montamos chatbots, no solo lenguaje natural escrito o hablado, sino, por ejemplo, montamos bots que automatizan en base a gestos, o que les puedes hacer una captura de imagen de un recibo o de algún tipo de algún elemento que participe en un proceso, y entonces esto se automatiza también contra un sistema y, digamos, agiliza mucho las operaciones internas a muchos niveles en las empresas y muchos dominios de negocio. Trabajamos, con retail, pues empresas de moda, de perfumería, te quería preguntar ahí, bancos, seguros. Quería preguntarte si está limitado al entorno digital o también se pueden llevar esto a los locales, al comercio físico. Sí, perfectamente. Por ejemplo, tenemos casos de, como te decía, claro, llega un momento en el que tienes que interactuar entre humano y máquina de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en algunos puntos de venta, en algunos comercios, se pueden montar tótems
donde pues puedas hablar, hablando, ¿no?, a viva voz, con ese robot que te escucha y pues te presenta su contestación escrita y hablada, un poco pues como hace Siri, ¿no? Por ejemplo, montamos bots también que en tótems, imagínate, por ejemplo, ¿no?, funciones así cognitivas más avanzadas, que puedes presentar en un tótem mientras que esperan en una fila de espera para ser atendidos, un tótem que presenta pues un catálogo de productos y puedes, por ejemplo, en tiempo real, con una cámara, analizar a la persona que está viendo esa pantalla, ¿no?, en el tótem, en el kiosco, y, por ejemplo, segmentar pues su edad, su género, si es hombre o mujer, y quizá puedes, por ejemplo, si le vas pasando productos, puedes analizar su reacción, cómo reacciona su cara a según qué productos para inferir si le podría resultar atractivo algún producto. Y entonces, cuando llega al punto de venta, al mostrador, pues le puedes ya incluso atender de forma más personalizada o ir proponiendo elementos, ¿no? Por ejemplo, para que te hagas idea de cómo se puede llegar a aplicar, ¿no? Pues como ven, algún error muy frecuente que comete alguien por instalar un chatbot y no de la forma adecuada o no asesorado, en este caso por empresas como ustedes, que son especialistas en esto. Sí. Yo respecto a lo que llamamos el ciclo de vida de un chatbot, es decir, desde que lo diseñas hasta que lo pones en operación y luego lo mantienes, ¿no?, o sobre todo a esto le llamamos el entrenamiento del chatbot, ¿no?, para que cada vez entienda mejor a los usuarios, etcétera. A mí me gusta poner el símil de una página web, porque no deja de ser un medio digital de entrega de contenidos a tus clientes, ¿no?, a tus usuarios. En ese sentido, todos podemos pensar que hubo un boom de páginas web hace 10-15 años, pero no todas las páginas web tienen el mismo tráfico, ni el mismo impacto, ni dan la misma cantidad de servicio a los clientes finales, ¿no? El otro día justo pues veía yo como algo anecdótico una caja de cereales que al momento de guardarla vi que ponía si quieres saber más sobre este producto visita la página web, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuántas personas visitarán al año esta página web aquí en la caja de cereales, ¿no? Entonces el chatbot hay que montarlo pensando en la necesidad del usuario, o sea, ¿qué necesidad percibe negocio que puede satisfacer en sus usuarios o clientes finales? Entonces, claro, hay que montar chatbots que atiendan realmente esas preguntas frecuentes que tus usuarios van a tener y puedan matar o cubrir esta necesidad de 24/7, servicio rápido, etcétera, ¿no? Y cuando esto se ajusta bien, pues realmente tenemos casos de éxito con Enzyme, en el que algunos de nuestros clientes pues realmente han conseguido reducir muchísimo la tasa de rebote en las páginas web, consiguen convertir más o vender más en sus páginas web, reducir la carga de los agentes de soporte, mejorar la satisfacción de sus clientes, etcétera. Pero claro, hay que montarlo bien. Hacerlo bien. Para eso podemos ayudar. Pues como ven, la inteligencia artificial no solo sirve para jugar a los videojuegos, sino que también se puede utilizar en el mundo del marketing, del e-commerce o no. En este sentido, los chatbots son esenciales para fomentar una interacción entre marcas y clientes, un medio de comunicación adicional, además, en auge entre cliente y la marca. Muchas gracias por acompañarnos, Adrián. Un saludo a todo Muchas Barcelona. gracias. Buen día. Hasta pronto. Oh, my life is changing every day, every possible way. And oh, my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems. I felt like this before, but now I'm feeling it even more, because it came from you. Then I open up and see the person falling here is me. Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes.
Con Raquel García Reyes. Todos los martes de 12 a 1 del mediodía en www.ladies.es y a la hora que quieras en las plataformas iVoox, iTunes y Spotify.